Hola chicos, ¿cómo están? A partir de hoy vamos a grabar algunos ejercicios en el cual vamos a ir desarrollando paso a paso y vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Entonces, no duden en visitar nuestro canal para que se solventen de alguna inquietud o de alguna duda, ¿sí? Y asimismo, este video también les estaré pasando sus respectivos chats, en este caso por mediante WhatsApp, ¿sí? Entonces, vamos a seguir resolviendo estos ejercicios que están pendientes por hacer. Por ejemplo, ya habíamos resuelto 4 ejercicios y con este iba a ser el quinto. Entonces, hemos decidido grabar pues ciertos ejercicios para subir a nuestro canal de YouTube, ¿sí? Ahora, vamos a resolver este ejercicio. Nos dice que el límite cuando x, ¿no es cierto?, se aproxima a un valor de cero de nuestra función, el cual está constituida, si nos fijamos, está constituida por un seno de x, un coseno de x, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el primer paso? Nosotros habíamos establecido un orden, ¿no es cierto? Un orden para resolver estos tipos de límites. Entonces, ¿cuál era el primer paso? El primer paso nosotros habíamos dicho, ¿no es cierto?, que nuestro primer paso siempre va a ser evaluar nuestro límite. Evaluar nuestro límite, ¿ya? Entonces, ¿cómo evaluamos este límite, no es cierto? Como nosotros nos damos cuenta que x se aproxima a un valor de cero, entonces vamos a reemplazarlo por el cero en las funciones que contengan, en este caso, la variable x, ¿sí? Entonces, al evaluar nos queda lo siguiente, 1 más el seno ¿de qué? De cero, ¿no es cierto? Menos el coseno, ¿no es cierto? El coseno de cero, todo esto sobre tenemos en el numerador, perdón, vamos a escribir en el denominador 1 menos el seno, ¿no es cierto? El seno de cero menos el coseno de cero, ¿sí? Entonces estamos evaluando el límite, ¿ya? Vamos a ver. ¿A qué expresión llegamos nosotros? Entonces, ¿por qué hacemos esta evaluación como primer paso? Pues recuerden que muchos de los límites que habíamos resuelto, ¿no es cierto? Simplemente al evaluar nosotros ya obteníamos el valor del límite, pero en algunos ejercicios nosotros teníamos, al evaluar, ¿no es cierto? Al evaluar me daba un resultado que no realmente no se considera un resultado, simplemente se considera como una indeterminación. Y nosotros procedíamos a resolver esa indeterminación mediante métodos o técnicas que ya estamos definiendo, ¿sí? Ya, entonces, nosotros, de igual manera, al inicio del curso, ¿no es cierto? Al inicio del curso, habíamos fijado, ¿no es cierto?, los valores del seno de cero, el coseno de cero, que yo les había dicho que es muy importante tener en cuenta la equivalencia de estos términos, ¿sí? Entonces tenemos el 1 más el seno de cero, que es igual, el seno de cero, obviamente cero, menos el coseno de cero es igual a 1, ¿sí? Ya, vamos a seguir resolviendo. Entonces tenemos en el denominador 1 menos el seno de 0 que es 0 y el coseno de 0 que es 1, ¿no es cierto? Entonces miren, tenemos una indeterminación de 0 sobre 0. Ojo que no puede considerarse una indeterminación, eso ya lo habíamos revisado también, los tipos de indeterminación y el por qué se definen indeterminaciones a estos tipos de expresiones, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a levantar este tipo de indeterminación que nos está causando problemas de este límite, ¿sí? Entonces, ¿cómo habíamos resuelto o cómo estamos resolviendo los otros ejercicios de límites? Por ejemplo, muchas de las veces se les suele complicar a los estudiantes o a los chicos que están con nosotros o los chicos que hemos brindado la asesoría, siempre se suelen complicar. Pero como siempre yo les digo, traten de fijar expresiones que ya tenemos conocidos, es decir, límites que ya han sido definidos. Por ejemplo, si yo me doy cuenta de algo, me doy cuenta de que el límite, ¿no es cierto? Miren aquí, tenemos un ¿qué? Tenemos un seno, tenemos un coseno. De igual manera, en el denominador tenemos un seno y un coseno. Pero aquí, ¿qué es lo que está haciendo este 1? Mire, fíjense qué es lo que está haciendo este 1. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo trato de agrupar este 1 con este coseno de aquí? ¿Sí? Entonces, vamos a ver a lo que quiero llegar. Si yo agrupo, vamos a agrupar. Este sería el segundo paso, ¿no? Entonces, el primer paso ya lo habíamos terminado. Este es el segundo paso. Ya no se olviden. El segundo paso. Ahora, como les había dicho, vamos a agrupar de esa manera. Entonces tenemos que el límite, ¿no es cierto? Cuando x tiende a cero, ¿de qué? De 1 menos coseno de x más el seno de x, ¿no es cierto? El seno de x, ¿ya? Todo esto sobre, todo esto sobre. De igual manera, tenemos en el denominador un 1 y un coseno de x. Vamos a agrupar de esa manera. Tenemos 1 menos coseno de x más, perdón, menos, ¿no es cierto? Porque él tiene un signo negativo por delante del seno de x, ¿ya? Seno de x, ¿ya? Entonces tenemos 1 menos coseno de x menos el seno de x, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el segundo paso? ¿Qué es lo que procedemos a hacer de una vez agrupada de esta manera? Nosotros nos acordamos de lo siguiente. Nosotros nos acordamos de lo siguiente. E incluso yo les había dicho que estos límites que ya lo habíamos definido, ¿no es cierto? Al inicio de este tema de los límites, ya habíamos definido ciertos límites y su equivalencia. Y yo les había contado que vamos a utilizar muchas de las veces estas equivalencias, ¿sí? Entonces, una de ellas en la que también ustedes están llenando el formulario que les había dicho es el límite, ¿no es cierto? El límite cuando x tiende a cero, ¿de qué? De seno de x sobre x. ¿Y esto es igual a qué? Esto es igual a 1, ¿no es cierto? Asimismo, tenemos la otra expresión que es el límite, cuando x tiende a cero, de 1 menos coseno de x
todo esto sobre x, ¿a qué era igual esto? Esto era igual a 0, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren que nosotros habíamos definido al inicio antes de resolver los ejercicios, ciertos límites y su equivalencia. De igual manera, habíamos demostrado de dónde salen esos valores, con la tabla de valores y eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo había agrupado de esta manera al inicio? Entonces, miren, ¿qué les parece? Entonces, ¿qué les parece esa agrupación? ¿Qué es lo que me hace falta entonces dentro de esa agrupación que yo la había hecho anteriormente? Me falta un x tanto debajo del seno de x, ¿no es cierto? Tanto debajo del seno de x y debajo de ¿quién? Debajo del 1 menos coseno de x. ¿Ya? Y asimismo en el numerador, tanto en el denominador, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué les parece si yo multiplico, ¿no es cierto? 1 sobre x, todo esto 1 sobre x. Recuerden que al simplificar me da 1, entonces no estoy alterando el límite, ¿sí? Entonces al multiplicar, recuerden esto, ¿no? Uy, me faltó agrupar esto de aquí con un pequeño paréntesis, ¿sí? Ya, era mejor para visualizarlo de esta manera. Ahora, al multiplicar tanto en el numerador y en el denominador aplicando las propiedades de distribución, entonces yo voy a multiplicar el 1 sobre x por 1 menos coseno de x y tanto por el seno de x. Entonces, ¿qué me queda? Entonces me queda lo siguiente, miren, el límite, perdón, no sé qué le pasa al lápiz, ya vamos, el límite, ¿no es cierto? El límite cuando x tiende a ¿qué? A 0 de 1 menos del coseno de x, todo esto sobre x, ¿no es cierto? Más el seno de x, todo esto sobre x, ¿sí? Todo esto sobre, tenemos en el numerador y en el denominador expresiones parecidas, entonces vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Entonces tenemos 1 menos el coseno de x, todo esto sobre x, menos el seno de x, y todo esto sobre x, ¿ya? Entonces miren a qué expresión he llegado, al multiplicar 1 sobre x, tanto en el numerador como en el denominador, ¿sí? Ahora, déjenme ver si tengo espacio, no. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Miren, lo que puedo hacer aquí, déjenme ver si es que logro hacerlo aquí. Vamos a ver si es que logro hacer en este pequeño espacio. No ocupo trabajo porque realmente a veces se complica en ver las expresiones que me van quedando, entonces se complica un poco, ¿ya? Ahora, vamos a resolver en este pequeño espacio que me queda aquí. Entonces nosotros, acordándonos de las propiedades de los límites, que habíamos dicho que cuando tenemos el límite de un cociente, el límite pasa tanto al numerador como al denominador, ¿no es cierto? Entonces, nos queda de la siguiente manera, que el límite cuando x tiende a 0, me voy a saltar un paso más, ¿no? Por la cuestión de espacio. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos el coseno de x, todo esto sobre x, tenemos más, ¿no? Más el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. Y toda esta expresión sobre el límite, ¿no es cierto? El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos el coseno de x sobre x, menos el límite cuando x tiende a 0 del seno de x, todo esto sobre x, ¿ya? Entonces, miren, hemos llegado a límites, el cual ya habíamos definido anteriormente y conocemos los valores o la equivalencia de estos límites, ¿no es cierto? Entonces pasamos a reemplazar sus equivalencias. Entonces esto es igual, aquí, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x, aquí era igual, esto es igual a 0, ¿sí? El límite del seno de x sobre x, entonces esto es igual a 1, ¿ya? El límite de aquí, esto es igual a 0, y esto es igual a 1. Entonces, sigamos simplificando. Entonces, arriba tenemos 1 y abajo tenemos ¿cuánto? Tenemos menos 1. Entonces, este límite tiende a menos 1. Entonces, miren, de esta manera nosotros pasamos a encontrar el valor de este límite, ¿sí? Espero que quede claro y si no, pues tienen el chat, entonces pueden escribirme.